El 7 de octubre de 2008, el vuelo 72 de Qantas estaba en pleno vuelo de crucero a una altitud de 37,000 pies. Eran exactamente las 12 horas con 42 minutos cuando de repente el avión entró en picada, haciendo que varios pasajeros, incluyendo a los sobrecargos, fueran lanzados contra el techo del avión, causando varias heridas muy graves. Y el evento no terminó ahí. 3 minutos después, el avión volvió a entrar en picada, hiriendo a más personas. El 3 de febrero de 2003, durante el proceso de votación en las elecciones nacionales en Bélgica, que se realizaba en computadoras específicas, una de las candidatas, llamada Maria van der Hoven, resultó ganadora con el mayor número de votos. Pero ella no ganó las elecciones solo por tener el mayor número de votos. Ella ganó con un número superior al que era matemáticamente imposible para el sistema de votación utilizado en esa época. En 2009 empezaron a surgir muchos reportes de autos Toyota que aceleraban solos, por sí mismos. Varios accidentes ocurrieron, obligando a Toyota a aceptar la devolución de los autos para investigar sus causas. Los autos en cuestión eran todos del modelo Toyota Camry. Desde hace muchos años había muchos reportes de errores repentinos en las supercomputadoras del laboratorio Los Álamos. Eran errores repentinos y sin explicación, que terminaban corrompiendo simulaciones de terabytes y terabytes que se estaban realizando. Eran errores en proyectos de diseño de armas nucleares. ¿Qué estaría detrás de estos eventos? ¿Y qué fenómeno estaba afectando estas máquinas y causando todos estos problemas? El vuelo 72 de Qantas era un vuelo que se realizaba en un avión Airbus A330. El vuelo salía de Singapur con destino a Perth, en Australia. Había 315 pasajeros, incluyendo la tripulación. Eran exactamente las 12 horas. Había 315 pasajeros, incluyendo la tripulación. Segundos después, cuando uno de los 3 computadores de referencia inercial de datos de aire del avión comenzaron a proporcionar datos generados a las computadoras de vuelo de la aeronave. Pocos momentos después, a las 12 horas, 42 minutos y 27 segundos, la aeronave de repente baja la nariz y entra en picada, haciendo que los pasajeros experimentaran menos 0.8 G, lo que provocó que muchos de ellos fueran lanzados contra el techo del avión, causando varias lesiones y fracturas graves en los pasajeros. El avión descendió 200 metros en pocos segundos. La fuerza G era suficiente, incluso con nuestro arnés, para levantarnos del suelo y empujarnos hacia adelante también. El comandante logró recuperar el control del avión, pero pocos minutos después, a las 12 horas, 45 minutos y 8 segundos, la aeronave volvió a entrar en picada. Esta vez, los pasajeros sintieron una aceleración de más 0.2 G y el avión descendió 120 metros. La tripulación logró controlar la aeronave e hizo un aterrizaje de emergencia en Le Armont. En la investigación que siguió, se constató que el problema ocurrió en una de las unidades de referencia inercial de datos aéreos, o ADIRU. Esta computadora proporciona para las computadoras de vuelo de la aeronave 3 datos críticos: la velocidad del aire, el ángulo de ataque y la altitud. La manera en que estos datos se envían a las computadoras de vuelo es en forma de una secuencia de 32 bits binarios. Los primeros 8 bits identifican el tipo de información, y desde el bit 11 hasta el bit 29 contienen los datos propiamente dichos. Entonces, si se quiere ver la altitud actual de la aeronave, los primeros 8 bits estarán etiquetados como altitud, y los bits correspondientes a los datos contendrán el valor referente a la altitud actual de la aeronave en ese momento. Pero lo que ocurrió ese día fue que la información de la etiqueta que debía representar la altitud de la aeronave fue cambiada por error y, en lugar de representar la altitud, pasó a representar el ángulo de ataque de la aeronave. Y con un ángulo de ataque extremadamente elevado, el sistema de protección del avión inmediatamente bajó la nariz del avión porque pensaba que la aeronave podría estar volando con la nariz peligrosamente elevada. Pero para que la información de la altitud fuera cambiada y pasara a representar el ángulo de ataque, solo una cosa tendría que suceder. O alguno de los bits tendría que cambiar su estado actual de 1 a 0 o viceversa. Y ese fenómeno es conocido como inversión de bit. ¿Pero qué habría causado esa inversión de bit o ese cambio en el estado del bit? Los bits normalmente no cambian su estado por sí solos. ¿O sí cambian? Los investigadores analizaron errores en el software, bugs en el software, software dañado, fallas de hardware, interferencia electromagnética, pero todos estos fueron considerados factores poco probables debido a múltiples fuentes de evidencia. El único evento probable era la ocurrencia del llamado efecto de evento único,
como resultado de una partícula atmosférica de alta energía que impactaba los circuitos integrados dentro de la CPU de las computadoras de referencia inercial de datos de aire. El efecto de evento único o perturbación de evento único es un cambio de estado causado por una sola partícula de alta energía, como iones, electrones, fotones y otros, al impactar una parte sensible del circuito, como una memoria, RAM, microprocesador o transistor, causando la alteración, por ejemplo, de un bit del estado 0 al estado 1 o viceversa. Estos eventos no causan daño permanente en el circuito. Ellos solo cambian el estado de uno o algunos bits, pudiendo ser revertidos sin problemas. Por eso se consideran como errores transitorios. Y el gran problema en estos eventos es que no dejan rastros de evidencia. Cuando el Airbus A330 fue construido, en 1992 no existían regulaciones ni requisitos para que los sistemas de aeronaves fueran resistentes a los efectos de evento único. Estas partículas de alta energía pueden originarse de materiales radiactivos como el uranio, pero en su mayoría provienen del espacio, originadas por el Sol u otros cuerpos celestes que están constantemente bombardeando la Tierra con tales partículas. En 1973, Intel reportó algunos errores extraños que estaban ocurriendo con sus memorias dinámicas de acceso aleatorio o DRAM. Algunos estaban inexplicablemente cambiando a ceros. El problema, aparentemente, estaba en el encapsulado de cerámica que protegía el chip. Con el aumento de la demanda de chips en esa época, se construyó una nueva fábrica en Green River, Colorado. El único problema era que la fábrica estaba cerca de un gran depósito de desechos de uranio. Así, pequeñas trazas de uranio y torio de alguna manera terminaron en los recubrimientos de cerámica que cubrían los chips de Intel. Y por ser radiactivo se estaba desintegrando constantemente y emitiendo haces de partículas energéticas que terminaban impactando partes sensibles de las DRAMs y hacían que los bits cambiaran su estado de 1 a 0. Y de ahí varios errores de sistema terminaban ocurriendo. El 18 de mayo de 2003, durante el proceso de votación en las elecciones en Bélgica, una de las candidatas, llamada Maria van der Hoeven, recibió más votos de los que eran matemáticamente posible. Los votos se realizaban de la siguiente manera. La persona que iba a votar insertaba una tarjeta magnética en la máquina de votación y emitía su voto haciendo clic en la pantalla en el nombre correspondiente al candidato por el que quería votar. El voto se guardaba tanto en la computadora como en la tarjeta magnética, como respaldo. Luego la tarjeta magnética se colocaba en una caja. Sin embargo, al final del día, cuando se iba a hacer el conteo, uno de los oficiales notó un problema. La candidata en cuestión tenía más votos de los que era posible. Ellos lo sabían por la manera en que funcionaba el sistema de votos. Entonces se hizo un recuento, esta vez usando las tarjetas magnéticas. Al final, todos los candidatos tenían exactamente la misma cantidad de votos, excepto la candidata María, que esta vez tenía un número menor, de 514 votos comparado con el número anterior, que era de 4.610 votos. Una inflación de 4.096 votos. ¿Pero cómo sucedió esto? Se llamaron peritos en software para investigar las causas. Analizaron el código, probaron la computadora involucrada una y otra vez, pero no pudieron encontrar el problema ni recrear el mismo error que habría inflado el número de votos. Pero el problema debía tener alguna relación con el número de votos. Los números de votos se almacenaban en una secuencia de 16 bits o 16 dígitos. Cada dígito puede recibir un valor de 0 o 1 de derecha a izquierda. Al inicio del día, todos los números estarían en 0. Con cada nuevo voto, los números se incrementarán una vez. Entonces, para que Maria van der Hoeven recibiera 4.610 votos, solo tendría que ocurrir una cosa. El 13º bit tendría que cambiar de 0 a 1. Sabiendo de varios casos en los que los bits cambian de estado repentinamente, los analistas de software concluyeron rápidamente que alguna partícula energética habría impactado el 13º bit, cambiándolo de 0 a 1. Pero a diferencia de los chips de Intel, este error no ocurrió por la presencia de uranio o materiales radiactivos en los circuitos. Esa partícula vino en realidad del espacio. El Sol y otras estrellas, así como otros cuerpos celestes, están constantemente emitiendo partículas energéticas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz y llegan a la atmósfera terrestre, lo que se llama radiación cósmica. Cuando esas partículas entran en la atmósfera terrestre, chocan con otras partículas creando piones, que chocan con otras
decaen y crean otras partículas como neutrones, protones, muones, electrones, positrones y fotones. Y fue una de esas partículas la que los expertos creen que impactó el 13º bit en la máquina de votos, cambiando su estado de 0 a 1. Una investigación de 2010 estimó que una computadora con 4 GB de RAM tiene un 96% de probabilidad de experimentar un cambio de bit cada 3 días. Otras investigaciones señalan que el efecto de evento único puede ocurrir cada 14 a 40 horas por cada gigabit de memoria RAM, y la probabilidad de que ocurra aumenta con la antigüedad de la memoria. Pero ya existen otros vehículos mucho más susceptibles a sufrir cambios de bit causados por partículas provenientes de la radiación cósmica. Por eso, esos vehículos están especialmente construidos para ser resistentes a la radiación cósmica. Y por eso la redundancia de sistemas es muy importante y siempre se emplea en esos vehículos. Pero por el hecho de que las computadoras solo trabajan con ceros y unos, en caso de que ocurran cambios de bit, el error es extremadamente grande. Para demostrar esto mejor, vamos a pedirle a la computadora que calcule 10 más 10. En binario esto quedaría así. Y el resultado obviamente sería 20. Pero si durante el cálculo ocurre un cambio de bit y uno de los ceros cambia a 1 el resultado de la cuenta, ahora será igual a 24, simplemente por un 0 que cambió a 1. Entonces, ¿un cambio de bit puede hacer que un cohete gire bruscamente hacia la izquierda en pleno vuelo y se desintegre? Sí, puede. ¿Un cambio de bit puede hacer que un avión entre en picada repentinamente en lugar de mantener el vuelo nivelado? Sí, puede. ¿Un cambio de bit puede hacer que los motores se apaguen antes del momento exacto y que el rover termine cayendo? Sí, puede. ¿Un cambio de bit puede crear un error en GTA V? Sí, puede. ¿Un cambio de bit puede hacer que el B-2 Spirit, el avión más caro del mundo, el único avión que no tiene estabilizador vertical en la cola, pierda el control en pleno vuelo? Sí, puede. En el caso de los autos de Toyota, donde incluso la NASA fue llamada para ayudar en las investigaciones, se constató que el problema, en realidad, no eran cambios de bit, sino el diseño problemático de los pedales y tapetes de tamaños incorrectos, que terminaban atascando el pedal del acelerador cuando se presionaba hasta el límite.